La palabra de hoy es una palabra preciosa, muy sencilla, pero muy llena de la gloria del Señor, muy llena de su unción, porque es su palabra. Y vamos a dirigirnos a la carta de Romanos y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 21 hasta el 24. Vamos a leer del 1 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Recuperando el esplendor. Diga, recuperando el esplendor. Hemos perdido el esplendor. Todo creyente hemos perdido el esplendor en algún momento de nuestra vida. Y la palabra es muy clara cuando nos dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí hay tres palabras que quiero resaltar. Si usted de los que rayan su Biblia, subráyelos o a la margen o en su cuaderno. Es en la parte que dice todos, aquella que dice destituidos y gloria. Tres partes de este versículo tocan y nos hablan hoy poderosamente de parte de nuestro Dios. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? Es rebajar, degradar, remover, gracias. Pero mire esto, quitar aquello que se poseía. Eso es destituir. Cuando en la época de la violencia, de la guerrilla, ustedes lo saben, cuando ellos despojan de sus tierras a la gente. Es su propiedad, es lo que han trabajado, es la herencia de abuelos. Pero ¿qué les hacen? Les quitan el ganado, les quitan las tierras, destitución. Pero no solo se las quitan, sino que la persona tiene que, ¿qué? Familia y todo eso es, anocheció y no amanecieron ahí. Eso es destituir. Es quitar violentamente algo que me pertenece. Destituir. La otra palabra que vimos allí fue ¿qué? Gloria. Y la gloria en el original significa esplendor. Por eso he llamado a esta palabra recuperando el esplendor. Porque lo hemos perdido. Gloria significa en el original esplendor, preeminencia, autoridad, riqueza, prosperidad, brillo y bendición. Así que si desglosamos esta palabra, ¿qué hemos perdido nosotros? Hemos sido destituidos, pero también hemos perdido el brillo. Dice que el pecado ha hecho que seamos destituidos. Entonces, pecado lo vemos que es cuando ¿qué? ¿Qué se nos ha enseñado que es pecado? Muerte. Pecado es cuando yo no cumplo la palabra de Dios. Pero venga, hay algo más profundo todavía que es pecado. Pecado es una situación.
Pecado es una circunstancia. Por eso Dios es claro. Yo amo al pecador, pero no amo al pecado. Qué hermoso es el Señor. Amo al pecador, pero no el pecado. Porque el pecado Dios sabe que es una circunstancia. Pero por esa circunstancia perdimos el brillo. Por esa circunstancia perdimos el resplandor. Así que cuando pecamos, cuando fallamos, nosotros mismos nos estamos destituyendo y le estamos diciendo al Señor, toda esta riqueza yo se la entrego, porque prefiero la situación o la circunstancia de pecado que tu gloria. Ahora viene la reflexión dentro de ti y que sea el Espíritu Santo confrontando. ¿Pasamos más tiempo en esa situación de pecado que en la gloria del Señor? ¿Realmente quiero yo la gloria y la presencia del Señor? ¿Me he esforzado? ¿He trabajado? ¿He procurado la santidad? En verdad, ¿has clamado por santidad y has batallado por tener la santidad? ¿Hemos batallado por eso? ¿O mejor queremos mostrar las cosas que no son como si fueran a nuestro acomodo? Porque mira, la palabra dice que todos hemos estado bajo pecado. Todos hemos estado bajo pecado. Y eso, bajo ese pecado, dice allí en el capítulo 2 de Romanos, en el verso 1 dice, por eso eres inexcusable, hombre tú que juzgas, quien quiera que sea que juzgas a otro. Aquí habla de un juzgamiento, pero venga, el pecado en sí no tiene ningún tipo de excusa. Nadie de nosotros puede justificarse delante del Señor. Ninguno de nosotros puede decir, Señor, yo pequé porque la circunstancia me llevó. Yo pequé, Señor, porque mi hermano, o porque mi hermana, o porque este me empujó. Nadie. Tú pecas o te permites esa circunstancia por tu debilidad, porque no hay firmeza en tu interior. Mientras la parte interior no esté, el hombre interior no esté fortalecido por la palabra, déjame decirte que vas a ser avasallado y avasallada por toda obra de tiniebla. Toda debilidad, toda circunstancia. El enemigo es astuto. El enemigo entra aquí, entra en este momento. Y entonces Pablo le está exhortando a los gentiles. Ninguno se salvó. Ninguno es salvo. Ninguno puede moverse y hacer obras que le justifiquen delante del Señor. Pablo es contundente. Pablo es fuerte. Pablo es directo. Y de la misma manera les está diciendo a ellos, mire, aún, y la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan, corrijo, carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Voy a leer el 8 y luego nos saltamos al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El hombre quiere justificarse y el hombre cuando ve que algo ha fallado, siempre dice, no fue mi responsabilidad, es que me sedujeron, es que me trajeron con artimaña, es que me engañaron. ¿Cuál es el hombre que acepta realmente su pecado? ¿Cuál es el que verdaderamente se para de frente y dice, sí, estoy en pecado? Ninguno. Porque nos queremos tapar siempre. Y el evangelista Juan, el apóstol Juan, nos hace ver esa condición de pecado y nos hace ver que los que nos engañamos somos nosotros.
no a Dios. De Dios nadie se burla. A Él no se le puede engañar. Nosotros nos engañamos primero. El decir yo no estoy pecando es una falsedad. Me engaño yo. Que te puedo engañar a ti, pero a Él no lo puedo engañar. Él sí conoce el corazón. Y Él sí me va a confrontar. Entonces es cuando le va a hablar a mi interior. Creo que ya lo había dicho aquí. A mi conciencia. Esa vocecita suave, interna y muy profunda, que te dice, te equivocaste. No hiciste lo correcto. Eso hace. Mira lo precioso que es el Señor. Aún estando en pecado, Él se acerca a nosotros. Porque nos ama tanto que quiere corregirnos. Pero ¿quién es el que verdaderamente ama el pecado? Aquel que no tiene a Cristo. Aquel, como dice allí en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel que ama el pecado es porque no tiene a Cristo en su corazón. No ama la verdad, se confabula con el pecado, quiere permanecer en el pecado. Así que esos aspectos de pecado nos han hecho perder a nosotros el brillo y la gloria de Dios. Pero vamos a ver que esto viene desde Génesis. Acompáñame, por favor, a el libro de Génesis. Vamos al capítulo 3. Y miren lo que dice en el verso 17. Y el hombre dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomada. Dios mismo se encarga de quitarnos su esplendor. Dios mismo se encarga de quitarnos y de arrebatarnos, o mejor, de retenernos en un momento, aparte de su gloria. Porque Él no se confabula con el pecado. Dios no ama el pecado. Entonces, vamos a ver algunos aspectos aquí en estos versículos. Dice el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué condiciones trae una situación de pecado a tu vida? Maldición. La primera maldición, mucho que afecta el pecado es que esta tierra. Tú eres tierra. Ahí dice, volverás al polvo porque del polvo eres. Maldita será la tierra. Mira, también vas a tener que conseguir con sudor, con esfuerzo y con dolor todo. Si te mantienes dentro de la gloria de Dios, créeme que en mi vida y en mi hogar he declarado y creo esa palabra, que acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra toda su palabra, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Ya no tengo que ir a golpear, a decir a la bendición, venga a mi casa, porque ella va a llegar sola. Pero ¿por qué no llegan las bendiciones? ¿Por qué me toca todavía clamar tanto? Ahí está la respuesta en el versículo de hoy. Por cuanto permanecemos más en vida de pecado, en muerte de pecado, eso no es vida. Más en una condición y en una situación. Entonces yo prefiero la situación de la oscuridad para cubrirme. Yo prefiero eso que la gloria de Dios. Por eso hay enfermedad. Sí, sabemos que el pecado trae la enfermedad. Y miramos unas consecuencias de pecado.
Aquí vemos que el trabajo, dijo, vas a tener que trabajar duro. Nosotros deberíamos no ser esclavos del trabajo. Hay muchos hermanos que yo sé que las circunstancias son difíciles. Yo sé que estamos pasando por momentos tremendos, pero ¿de qué nos asombramos si la palabra lo dice? Pero si hay fe, como decía el otro hermano, si tú le crees al Señor, no va a haber escasez en tu casa. Pero la fe va unida con la santidad, con un corazón dispuesto, con una disposición. Proverbios 2:6 y dice, de Jehová viene la sabiduría y de su boca brota el conocimiento y la inteligencia. Mi amado, cada día, Señor, dame sabiduría. Sí, yo tengo un trabajo, tengo una responsabilidad, pero Dios, primero la sabiduría de tu palabra. Señor, necesito andar en tus caminos, necesito saber cómo no caminar erradamente y desviarme. Soy humano, soy polvo y en polvo me convertiré. Pero antes de convertirme en polvo, necesito agradarte, quiero que mi hogar te agrade, que mi esposa, mis hijas te alaben, te agraden desde ya. Porque un día voy a partir, pero el legado para mis hijos va a ser que hayan conocido del Señor. Y para eso necesito mantenerme en la gloria de Dios. No perder el brillo. No perder la bendición, no perder la unción. Y eso requiere un sacrificio, mis amados. Y el sacrificio es una disposición total. Entonces, ¿qué va a traer esto de bendición? Tu trabajo va a ser más relajado, más suave, más llevadero. La situación adversa que pueda venir a tocar las puertas de tu casa, tú la vas a poder enfrentar con sabiduría. Mira, hay veces, en otra época, mi esposa me hizo una llamada, en otra época yo le hubiera dicho a ella, sí, haz eso. Meternos en una deuda por un gusto, que en este momento puede ser una necesidad, pero no es el momento. Amor, no, espera, deja que el Señor lleve el curso de las cosas. Vamos a adquirir eso más adelante, ahora no. Pero mira que está la tarjeta, no, así está la tarjeta, pero por ahora no. No lo hagamos. No quiero deudas. No quiero enredarme. Oiga, hace tiempo atrás yo le he dicho, de una. ¿Qué espera? Espera, ¿dónde está? Yo le llego allá y... No. Todo eso lo da el Espíritu. Todo eso lo da el que se ha pasado tiempo con el Señor. Entonces pone en ti ese dominio propio de decir hoy no, sin gritar, ¿no? Y sin ser autoritario. No, con amor, con dulzura, con bendición, no amor. Lo mismo la esposa al esposo, no corazón, porque nosotros de hombres muchas veces tomemos esta pared y montamos esa otra y voy a estar, pero amor, eso tranquila que no. Eso también lo da de que la esposa lo dé con sabiduría, ¿verdad? Entonces, porque el pecado entonces trae como consecuencia enfermedad. Por eso muchas familias hoy hay una enfermedad. Y la primera enfermedad que quiero tocar, la palabra dice muy claro, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Empieza con el espíritu. Así que una enfermedad grande es ¿cuál? Espiritual. Mira, cuando Caín mata a su hermano, Dios también lo destierra. Ahora Caín peca y lo que había hecho papá y mamá también se va a reflejar en Caín. Porque Caín, si bien mata a su hermano, en el verso 13 dice, entonces Caín respondió a Jehová, grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas, me destituyes de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. Totalmente perdió el brillo. Totalmente fue destituido.
por Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, mira lo que viene. Enfermedad espiritual. ¿Qué le pasó a Caín? Le dijo el Señor, te pondré una marca, yo la simbolizo aquí, pero no quiere decir que haya sido puesta una marca aquí, como lo muestran en la película, ¿no? ¡Pah! Le apareció un sello ahí. Anulado. Cancelado. No. Le aparece una marca. Algo que perdió brillo. Era alguien que por donde fuera la gente decía, ese hombre no es de bien. Y nosotros por el Espíritu, muchas veces cuando vemos que alguien llega a una reunión, a un trabajo, en la casa uno alcanza como, ¿cierto? Algo el Espíritu le dice, ojo con esa persona, cuídate de esa persona. Uno discierne por el hablar, por muchas cosas, dice, esa persona no está como en muy buenos caminos, ¿verdad? Se discierne. Bueno, pues aquí a Caín le pasó eso. Entonces, mire, la enfermedad espiritual, entre muchas, tormento. El tormento. Un hombre, una mujer atormentados espiritualmente, déjeme decirle, no duerme, es una amargura, pelea por todo le disgusta. Es un tormento para la familia. Uy, no vaya a invitar a ese hombre aquí al cumpleaños, no. Dígale que ya no vamos a compartir ponqué ni nada. Pero no me lo invite. Mire, es que lo he escuchado. Vamos a reunirlo. Uy, pero a fulano no le digan. ¿Pero por qué? Porque hay un tormento dentro de esta persona. No conoce al Señor. Ha perdido el brillo. Angustia. Desespero. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en angustia? Mañana hay que pagar el agua o el gas. Miremoslo así sencillo. Pero hay problemas más grandes. Hay problemas de empresa, de negocios grandes, donde hay que pagar de pronto una nómina grande y no hay de dónde. ¿Qué le voy a decir a los empleados? ¿Cierto? Donde de pronto hay que pagar, la casa se está perdiendo y el banco te dice, mire, usted por su atraso, mañana tráigame 10 millones de pesos y yo le difiero el resto y le doy facilidad. ¿Y usted? ¿Y de dónde? ¿Dónde voy a meter mi esposa, mis hijos? Y hay otros problemas familiares. A veces no es lo económico, a veces son relaciones de pareja, en donde hay conflicto, relaciones de familia, como lo decía hace un momento, donde hay conflicto, angustia, ¿verdad? Todo eso es una enfermedad del espíritu. ¿Por qué vienen las depresiones? ¿Por qué vienen los suicidios? ¿Por qué vienen los abortos? El espíritu está enfermo. Está débil, está maltratado. De ahí también entonces viene la enfermedad mental, que es la que decíamos hace un momento, la esquizofrenia, la depresión, la locura, la demencia. ¿Por qué mató? No, porque tenía hambre, pero ¿qué lo impulsó? ¿Qué lo impulsó verdaderamente a robar? Entonces, somos dados a decir, ese es un pecador, pero no miramos de qué es la circunstancia de pecado que le ha abrazado a él. No miramos que es que perdió el brillo del Señor. Así que vienen esas enfermedades y por ende también viene la enfermedad física. Imagínese usted todo dolor, toda dolencia, todo dolor, lo que sea, desde una muelita, la cabeza, el piecito que hoy amaneció hinchado, ¿cierto? Hay gente que se va a levantar y ¡ah! La gota. O ¿cómo es que le llaman también? La artritis. Llamamos más sofisticados. Artritis. Por una desaforada forma de comer, por el vino, por el trago, por el aguardiente, por la cerveza, pero en cuentas claras, porque no estás en la presencia de Dios. Porque no estamos en la presencia de Dios. Entonces vienen todas estas enfermedades y el resultado final de esto
Está muy claro allá en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Algo que sufrió Caín fue una muerte donde no lo iban a coger a él a matarlo de la misma manera que mató a su hermano. No, no, no. Su muerte fue tormento separado de la presencia de Dios. ¿Qué es aderezar mesa delante de nuestros angustiadores? Mira, el enemigo quiere angustiarte, atormentarte, desanimarte, preocuparte, darte esquizofrenia, depresión, locura, toda dolencia en el cuerpo. Pero cuando tú te sientas a la mesa, porque el Señor dice a la mesa, ¿cuál es uno de los momentos más hermosos que tiene el ser humano? Comer y dormir. Yo, a la hora del almuerzo uno ya ahorita faltan 5 minutos, faltan la hora del almuerzo, ojalá que sea un almuerzo rico. Y por la noche si estás muy cansado, que la camita y ojalá llueva para descansar mejor. El Señor dice, aderezas mesa, es que yo me puedo sentar con todo un banquete delante de mí y aquellos que me quieren atormentar no me ven atormentado, sino yo como tranquilamente, río, disfruto, gozo. Ese es el tormento de ellos, porque ellos quieren venir a ti y preocúpese, inquiétese, angústiese, estrésese. No esté tan tranquilo, mire que no tiene para mañana, no quiero que coma bien, hay que haya pleito y contienda en la mesa mientras están comiendo en familia. Pero en medio de todo eso, tú puedes estar comiendo tranquilo, a ellos los atormenta. Por eso el Señor dice, ahí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esos que te vienen a angustiar, cuando tú tengas problemas, pero si tú descansas en el Señor, si le crees a Él, si estás con el brillo del Señor y recuperas ese terreno, si recuperas ese de entrar allá nuevamente, esos angustiadores son los que van a tener el tormento. Pero la mayoría de nosotros, y me incluyo, estamos en tormento y ellos burlándose de nosotros. Porque no hemos querido regresar. Si bien Pablo está diciendo, fueron todos o somos todos destituidos, no está diciendo que no puedo regresar. ¿O lo dice? Y entonces, ¿qué estamos esperando para regresar a la casa del Señor? Y más que a la casa como lugar, es a su presencia, es a su intimidad con Él. A veces uno quisiera a algunas personas, no a ustedes, a algunas personas puedes uno inyectar fe, puedes inyectar santidad, unción, y uno podrá coger esa jeringa como coge a veces la hermana Nubia y... Pero el Señor en su infinita misericordia nos dice, ya voy, y es que ya se oyen pasos del Señor. Entonces, ¿está todo perdido? No. Hay oportunidad, hay salvación. Mira lo que dice en Génesis 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué han decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. La situación de pecado está a la puerta. ¿Qué sigue allí? Con todo. ¿Qué dice allí? Dígalo, por favor. Fuerte. ¿Sabe qué dice en esta versión? En esta versión dice, con todo,
tú lo dominarás. Me encanta. Tú puedes señorear sobre el pecado. Es lo que el Señor está diciendo. Levántate y señorea. Toma tú la autoridad. Toma el poder. Toma la batuta, si quiere llamarlo así. Toma el bastón. Y toma la autoridad. Entonces, si tú y yo hemos sido destituidos y hemos perdido la gloria de Dios, es porque no tenemos la autoridad sobre el pecado. El pecado está señoreando. Está señoreando. Recuérdeme el versículo en Efesios dice que el espíritu de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Esa es la condición en que nos encontramos. Porque hemos sido parsimoniosos. Hemos sido dormidos. Y nos esperamos a que Dios haga todo. Señorea. Domina el pecado. Entonces usted puede coger y ¡fua! Me va a hacer caso. Ahora usted se va a someter a mí. La palabra dice, no mientas. Señorearse del pecado es reconocer realmente. Tenemos que empezar a señorear sobre el pecado. Empecemos a parárnosle al pecado y a mirarlo frente a frente. Y a decirle, hasta aquí te doy permiso. Yo no sé cuál sea la circunstancia. Esto es una frase de cajón. No sé cuál sea la circunstancia por la que usted esté pasando, hermano. Pero una cosa sí le digo. Si usted quiere salir del hoyo, si usted quiere salir de la letrina, si usted quiere salir de la caverna, de la cárcel en que está ensimismado usted y que ha traído su hogar, su familia y no quiere que su descendencia pase por lo mismo, párese de firme al pecado. De frente. Aquel que esté llevando una vida de desorden, alíñese con el Señor. Aquel que esté dando mal uso a sus recursos económicos, alíñese con el Señor. Aquel que esté siendo de doble ánimo, alíñese con el Señor. Eso es unanimidad. Y el Señor nos está hablando este año de unanimidad. Y la unanimidad abarca algo muy grande, muy complejo, que no se puede tocar en una sola predicación, en un solo compartir. Pero el Señor nos está mostrando, fueron destituidos todos por su pecado. Y ninguno tiene excusa. Ninguno puede levantarse y excusarse. Ninguno tiene el permiso para hacerlo. No todo está perdido. Usted puede señorear sobre el pecado. Usted tiene la autoridad. Empiece a tomarla. Cuando se presente esa oportunidad, usted se va a parar firme. ¿Hay amargura en su corazón? ¿Hay tristeza en su corazón? ¿Hay melancolía? ¿Hay depresión? ¿Hay tormento? ¿Hay desánimo? Es hora de que usted se levante y le diga, no más. Fuera, te vas. Se le acabó el arriendo, se le acabó el contrato aquí. Hasta luego. Pero seamos firmes. Porque tenemos que ser en esto muy claros. Así el pecado está que toque a las puertas y la carne te brinque, te salte. ¿Ya le dijiste al Señor sí? Firmecito. Firme. Firme varón, firme varona. Ni un paso atrás. Para nada. Ahora, si le dijiste no, pues pídele al Señor perdón. Que tenga misericordia de ti. Porque así como estamos dados para decir sí, hay gente que es radical en decir no. Pero si quieres recuperar el brillo, si quieres que las bendiciones vuelvan a ti, a tu hogar, mantente firme con el Señor. Ya no más el pecado. El pecado es algo que nos metieron de que
no, tenemos que, yo soy humano y soy imperfecto y a toda hora tengo que andar. No, el pecado también puede huir de tu presencia. El pecado también puede salir de carrera. Y si no, pues mi hermano, corra usted, pero no se deje alcanzar. Y el ejemplo nos lo da la palabra ¿con quién? Con José. José, que dice la palabra que salió desnudo, o sea, él llegó hasta cierto momento, dijo, aquí no hay cámaras, aquí no hay celular para que me estén de pronto llamando y a ver qué estoy haciendo. No, pero él sabía que había una cámara desde el cielo mirándolo. Y dijo, los ojos del Señor están sobre mí. La palabra lo dice, y la presencia del Señor estaba con José, y la presencia del Señor estaba sobre José, y la presencia de Dios caminaba con José. Por eso fue un hombre íntegro, por eso fue un hombre que tuvo autoridad, se señoreó del pecado. Pero salió corriendo, sí, porque el pecado tenía violencia, porque el pecado traía muchas cosas. Aún así, fue a parar a una cárcel. ¿Cierto? Pero mire esto tan hermoso, que estando en la cárcel, sin preparación, es decir, sin educación, sin haber hecho posgrado, sin profesión, sin haber decidido es que trabajé duro y conseguí dinero, no, sin ningún tipo de preparación ni sustento, Dios lo pone a él como el segundo en el reino Egipto. En ese lugar que era el fortín, que era el país, la ciudad, con ejército, con carros de a caballo, con armamento, etcétera. Era lo más poderoso. Y sin preparación, Dios lo pone como segundo después de Faraón. Señoreando sobre algo que Dios más tarde le va a decir a muchos, no vayan a Egipto, no desciendan a Egipto. O sea que, ¿qué hizo? Lo puso a señorear sobre ese lugar de pecado y de tiniebla. Porque recuerda que después Dios sacó al pueblo, pero lo puso a señorear sobre el pecado. En cambio, a Moisés, que sí fue preparado, que sí fue estudiado, que estaba capacitado para ser el segundo o quizá el faraón de Egipto, Dios le dice, no, tú no vas a señorar allá. Tú vas a reinar, tú vas a ser el príncipe de mi pueblo. Y no le permitió que quedara en ese lugar. Así que hermanos, tú y yo tenemos la autoridad para señorear sobre el pecado. Lo segundo que podemos ver, las palabras preciosas y poderosas del Señor Jesús. Mira lo que nos dice el Señor en esta mañana. Mira las palabras de Cristo allí en el Evangelio de Juan 12. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No todo está perdido. Lo primero que no está perdido es porque tú y yo podemos señorear sobre el pecado. Pero lo segundo nos lo dice el Señor. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si bien el pecado es tinieblas, el Señor te está diciendo, cree en mí, no en el indio amazónico, cree en mí para salir de esa condición. Porque necesito y quiero restituir. No destituir, quiero restituir. Es lo contrario. Destituir, despojar, echar fuera violentamente. Restituir. Toma esto que es lo tuyo, pero toma esto también, y toma aquello, y descienda esto, y descienda lo otro. Deja que las puertas de la bendición vengan, las manos de la bendición vengan y toquen a tu puerta, y déjalo entrar. Ya no más el pecado. Ya no más el pecado. Si tienes que dejar de tomar, de fumar, porque eso no es bueno para los ojos de Dios,
hazlo. Ten la firmeza. Cíñete. Si hay algo que le agrada al Señor es que le dice al hombre, cíñete delante de mí. A las mujeres también les dice, cíñasen y ajusten delante de mí. Porque también a ustedes les tengo el ojo puesto encima. Pongámonos de pie en este momento.